resucitado. Estuvimos viendo a Jesús en la cruz, el mensaje, los primeros dos partes, ¿verdad? Jesús en la cruz, todo lo que hizo, cuando también estuvo muerto esos 3 días, qué es lo que hizo. Ahora vamos a ver Jesús resucitado, qué es lo que hace el Señor cuando resucita, bastantes cosas que hizo nuestro Señor, que también, por ahí dice, en 1 Corintios dice, si creemos que el Señor no ha resucitado, vana nuestra fe, ¿verdad? Porque hay algunos en Corintios creían que no había resurrección de los muertos, y Pablo los reta y dice, pues si ustedes quieren creer eso, entonces ¿para qué creen? ¿Para qué se bautizan? Si les falta, si no creen que Jesús ha resucitado. Entonces vamos a empezar. Jesús resucitado es el mensaje de hoy. Vamos a, nomás recordando, cuando Jesús resucita, ¿se acuerdan que son 3 días después de la Pascua? Porque Jesús lo sacrifican en la Pascua, también como el Cordero Pascual. El día 14 del mes de Nisan, o el mes de Aviv, que es entre nuestros meses de marzo y abril. Y 3 días después Jesús resucita, viene resucitando un 17 del mes Nisan, del calendario judío, o del mes de Aviv. 3 días después resucita Jesús, justo cuando es la fiesta de los primeros frutos. ¿Se acuerdan la clase pasada? Que Él tipifica los primeros resucitados, ¿verdad? Dice la Biblia, también es el primogénito de Dios, y en todo tiene la primogenitura. Entonces estaba celebrando los primeros frutos el 17 de ese mes, y nuestro Señor Jesús estaba saliendo de la tumba resucitado. Ahora vamos a entrar en la predicación. Jesús resucitado. Pónganle ahí primeros testigos. ¿Quiénes fueron los primeros testigos? Y pasa algo curioso, fíjense, ahorita vamos a ver. Los primeros testigos son todas mujeres, empiezan a ser mujeres, y luego ya ellas van y llevan el anuncio a los apóstoles, ¿verdad? Pero ellas van a la tumba a seguir preparando con aromas y especias el cuerpo de Jesús, porque no habían terminado de prepararlo, y quieren ir y ven la piedra, una gran piedra removida, y se les aparece un ángel y les dice, ¿por qué buscan aquí entre los muertos al que vive? Ella vive, ya resucitó. Y dice, vayan y anúncienle a los discípulos. Entonces son las primeras. Vamos a ver Mateo 28 del 1 al 7. ¿Quién lo puede encontrar? Mateo 28, 1, 7. Alguien más busque Marcos 16, 1, 5 y 6. Va a leer Marcos 16, 1, 5 y 6. Y alguien más Mateo 28 del 1 al 7 que nos pueda ayudar. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto que el ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardas entraron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues está resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Amén. ¿Y quién encontró Marcos 16, 1, 5 y 6? Amén. Cuando el Padre y el Espíritu Santo. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Versículo 5. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Amén. Y ahí mismo Marcos 16, vámonos al 9, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien le había echado 7 demonios. Fíjese, todos los versículos, no vemos a ningún hombre, ¿verdad? Puras mujeres. Y a la primera de todas ellas que se le aparece, todas ellas escuchan la noticia del ángel, le está diciendo, ya resucitó. Pero la primera que lo ve ya resucitado, la primera es María Magdalena.
Una mujer que para aquella época habían dicho es de lo peor, la peor pecadora. Esa mujer estaba endemoniada, tenía 7 demonios y Cristo la rescató de eso, de una condición triste, ¿verdad? Una condición caída. Ya deje usted que alguien pues, no tiene a Cristo en su corazón, y todavía más bajo que eso, todavía peor es que estuviera endemoniada y con 7 demonios, no nada más con uno. Y a esa mujer, ¿qué dice el Señor? De lo vil y despreciado el Señor ha escogido. A la que pudiera decir la sociedad, no hombre, es la peor, ni siquiera se sabe la Torah de memoria, ni siquiera en un instituto bíblico, ni siquiera tiene un ministerio probado, de lo peor. Pero era una mujer con un corazón servicial, una mujer que estaba ahí a la primera hora de la mañana. Voy a preparar el cuerpo de mi Señor Jesús, quiero ir a ver, o sea, bien de temprano, como dice el Salmo, de temprano te buscaré, ¿verdad? Ella iba a ver cómo había quedado su Señor, y se le aparece el Señor y les habla. Entonces, nada pasa por casualidad, hermanos, en la Biblia. La primera persona del género humano que peca, allá en Génesis 3:6, por ahí si quieren notar, Génesis 3:6, Génesis 3, versículo 6, es la mujer. La mujer es engañada por la serpiente y es la primera que come el fruto, lamentablemente, y luego le da a su marido, dice Génesis 3:6, la mujer come el fruto prohibido y le comparte a su marido, a su esposo Adán, y come Adán. Y luego cuando el Señor les pide cuentas, en Génesis 3:12 y 13, Génesis 3:12 y 13, que Dios les dice, ¿qué han hecho? Me desobedecieron. Y empieza Adán, la mujer, ella me dio de comer primero, y luego la serpiente me engañó. Entonces, pues el diablo no tiene perdón, pero está caído, está condenado, la serpiente. Pero la primer ser humano que peca, que desobedece, para tristeza y vergüenza, fue la mujer, y de ahí luego el hombre. Y fíjese cómo es Dios hermoso, que el Señor restituye y cierra todo ese ciclo, ¿verdad? En la humanidad entra el pecado por medio de la mujer y luego el hombre inmediatamente, y los primeros en escuchar la noticia hermosa de la resurrección son mujeres. En una época donde había machismo, la gente no interpretaba bien la ley, no encontraban cuál era el espíritu de la ley, sino que la veían tajante, de que tal mujer apedréenla, y se acuerdan que Jesús perdona a una mujer y dice, ¿quién está libre de pecado? Avienta una piedra. Si tú te crees mejor que ella, si tú eres más santo que ella, avienta la piedra. Y todos, juzgados por su conciencia, nadie avienta una piedra. Todos se van y dicen, estoy igual o peor, muchos de ellos. Entonces, el Señor restituye a la mujer. Es algo bien interesante, cómo no pasa por ninguna coincidencia. No fue una coincidencia, una casualidad. Fue la mujer la primera que escucha la gran y la más grande noticia que ha habido en la humanidad, que Jesús resucitó. Y la primera en verlo también fue una mujer. Entonces el Señor, restituir es reparar. Si se te rompe ahorita un jarrón, vamos a restituirlo, hermano, vamos a repararlo, a volverlo a pintar, a pegar sus piezas. El Señor restituye a la mujer. El Señor Jesús también en su ministerio invitó a muchas mujeres a ayudarle. Casi todos nos acordamos, no, los apóstoles y los discípulos, pero ¿quién los sostenía, hermano, en cada viaje? ¿Quién hacía las comidas? ¿Quién lavaba la ropa? ¿Quién hacía tantas cosas que no se pueden hacer sin esa parte? La mujer es muy valiosa también, y muchas de esas mujeres dejaron sus hogares, se fueron jóvenes, otras casadas junto con su esposo, estaban sirviendo al Señor Jesús, y el Señor Jesús involucró a muchas mujeres en su ministerio. Entonces, esa condición de la mujer que se sentía humillada, se sentía como una segunda persona en importancia. Fíjese, también los israelitas en aquel entonces, nacía un hijo varón y hacían una gran fiesta, nacía una niña y como que, ay, pues fue niña. Desde ahí un rechazo en la sociedad, ¿verdad? Y las dos personas somos tan valiosos, el hombre y la mujer. Entonces es hermoso eso, ver cómo el Señor, los primeros testigos son mujeres, y ellas dan la noticia, se convierten también en las primeras evangelistas, porque van y le cuentan a Pedro, van y le cuentan al apóstol Juan, vénganse, la tumba está vacía, se nos apareció un ángel, y vengan a ver. Entonces, fíjense qué lugar de honra el Señor les da a las mujeres. Y hay otras apariciones, por tiempo no lo vamos a leer todo, pero anótele ahí la cita, Marcos 16:14. Marcos 16:14 se le aparece Jesús a los 11 discípulos sentados a la mesa. Marcos 16:14. Otra, Lucas 24 del 13 al 35. Lucas 24 desde el 13 al 35 es el camino de Emaús.
donde el Señor Jesús se le aparece a dos personas que estaban platicando y decían, ¿no has escuchado del varón judío Jesús y que grandes milagros hizo? No sabemos si habrá sido el profeta que iba a venir o no, si habrá sido el Hijo de Dios, porque ya es el tercer día y no ha resucitado, y estaban con esa duda. Y ahí se les aparece Jesús en el camino a Emaús, Lucas 24, 13 al 35. Ahí mismo también Lucas 24, del 36 al 49, anótele por ahí, 36 al 49, se le vuelve a aparecer a los discípulos y come con ellos. Se le aparece y come. Y mire, el Señor en los evangelios, uno dice, ¿por qué a veces es tan descriptivo? ¿Por qué dice que el Señor se sienta, come, lo saluda, le dice, tócame Tomás? Porque el Señor quería dejar bien establecido y escrito en la Biblia, que quedara el testimonio que Él no era un espíritu, Él era en su cuerpo resucitado, Él había resucitado. No estaban viendo ellos una visión, no estaban teniendo un sueño, no estaban en un trance, pensando, estoy imaginándome a mi Señor Jesús, o algún delirio. Estaban viéndolo en cuerpo y forma, en persona. Y el Señor les dice, un espíritu no tiene sangre ni huesos. Y el Señor Jesús adrede les dice, dame de comer, ¿qué tienen? Y agarró un pescado una vez, y otra vez volvió a comer pescado, y dice que comió también algo de miel, para que ellos se quedaban atónitos, se quedaban viéndolo. Él es, no es una imaginación, lo estoy tocando, lo saludé, está comiendo con nosotros. Y en Juan 21, el capítulo último de Juan, el Señor se aparece en el mar de Galilea, y es cuando también come un pescado. El Señor pone a las brasas un pescado, en Juan capítulo 21, es uno de los capítulos más hermosos, que a mí me gustan mucho. Y es cuando restituye también a Pedro, que lo negó 3 veces, y le dice 3 veces, me amas, me amas, me amas. Muy bonitos capítulos y versículos. Entonces el Señor se aparece varias veces. Y ahorita le dije, cuando hubo el clamor, la hermana tocó esos versículos, Mateo 28 del 11 al 15, le dije, el Señor está conectando cosas. Venía en la predicación que iba a dar, cómo el enemigo intenta apagar la noticia, cómo el enemigo intenta estorbar. Póngale ahí número 3, el enemigo intenta estorbar. Mateo 28 del 11 al 15, ahorita lo leímos, vamos ahí. Mateo 28 del 11 al 15. Ahorita lo leímos, dice, mientras ellas iban, mientras las mujeres van a dar la noticia que les acaba de dar el ángel, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Eran los guardias que estaban cuidando la puerta de la tumba. Y fíjense, la puerta de la tumba era una cueva, no era como las tumbas de hoy en día, era una cueva con una piedrota pesada, redonda, de varias toneladas. Ahorita vamos a ver la mentira de ellos, que luego se descubre cómo van a mover esa piedra sin que los guardias escuchen. Vamos a ver. Dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, o sea, los guardias fueron con los ancianos del templo, dieron mucho dinero a los soldados para sobornarlos, los sobornan, diciendo, díganles vosotros que sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fíjense qué gran maldad. Ya el Señor les juzgará a esos guardias y a esos sacerdotes. Qué gran maldad de estorbar el evangelio para el pueblo judío. Cuando el Señor nos llame a cuenta, dice la Biblia que Él va a abrir los libros de la vida y va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te podré. Pero también va a abrir esos libros y a los que murieron sin Cristo para condenación, ¿verdad? Dice, nosotros los que murimos en Cristo, o si Cristo viene y aún estamos vivos, va a ser para recompensas, porque ya estamos justificados y lavados por sangre de Cristo. Pero los que murieron sin Él va a ser para grados de pecado, grados de castigo. Entonces, fíjense esos hombres, por esa maldad de mentir, le estorbaron a muchos judíos y no creyeron en que Jesús resucitó. Porque decían, sus discípulos hurtaron el cuerpo. Sí, mira, lo dicen los guardias y lo dicen los sacerdotes. Es cierto, ellos fueron los guardias que estuvieron en la puerta. Y qué mentira, ¿verdad? Porque ellos dicen, díganles que estaban dormidos. Desde ahí uno se da cuenta de la mentira. ¿Cómo van a estar ahora dormidos moviendo una enorme piedra y no van a escuchar? Y era una guardia como de 4 soldados más o menos. Y para moverla se necesitaba mucha gente y algunos grandes tablones y cosas. Ibas a hacer ruido para mover esa gran piedra. Y ellos lo vieron, dice la Biblia, que esos guardias vieron al ángel y se quedaron espantados porque el ángel remueve la piedra. Y ellos se dan cuenta que adentro ya no está Jesús. Ellos vieron a ese ángel. Entonces,
mayor aún es su pecado, porque ellos vieron esa aparición y aún así se dejaron sobornar. Y así es el mundo a veces, quiere ponerle trabas a la palabra de Dios y quiere decir, no, ¿cómo sabes, cómo te consta que Cristo resucitó hace 2000 años? Tu fe, ¿a poco sí es cierto? La Biblia es un libro de fábulas. Y no es cierto, la Biblia es el libro más certero, trae toda la ciencia, biología, arqueología, historia, que ningún libro puede conseguir. Vamos a ver otras apariciones. Entonces el Señor empieza a hacer muchas apariciones para que no quede duda. Y fíjese, les aparece a 500 personas. Vamos a 1 Corintios 15 del 3 al 8. 1 Corintios 15 del 3 al 8. Se le parece a 500. 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya se murieron algunos. Ahí está escribiendo Pablo. Quedó testimonio ahí en la historia y Pablo está escribiendo. Pablo no es contemporáneo a Jesús. Ya Jesús había muerto y resucitado, y Pablo recibe el Evangelio años después. Por eso él dice más adelante, yo como abortivo, dice, después se le apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos como un abortivo se me apareció a mí. Como el más pequeño de los apóstoles, porque perseguía la iglesia, dice. Fíjese, a 500. Entonces, tantas personas. Era imposible ya callar el suceso, era imposible taparlo, era imposible decir, no, le creemos más a 4 personas que fueron sobornadas, a los guardias, de los sacerdotes, porque 500 personas lo vieron en vivo y a todo color y platicaron con él. Entonces había muchos testigos, y es muy importante que el Señor quería dejar ese testimonio de que Él es el Cristo resucitado, que Él venció la muerte. Ahora vamos a ver cuántos días Jesús, póngale ahí número 4, cuántos días estuvo Jesús apareciéndose. ¿Cuántos días estuvo Jesús apareciéndose? Estuvo Jesús apareciéndose 40 días, hermanos. Vamos a Hechos 1, del 1 al 13. Estuvo Jesús apareciéndose 40 días resucitado. Dice Hechos 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas. Hechos del Evangelio de Lucas lo escribe Lucas, que era un señor que era doctor, tenía una carrera y era muy estudiado, por eso escribe muy así perfecto y con lujo de detalle. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Eso de indubitable es que no queda duda. Pruebas tangibles. Lo vieron comer, lo saludaron, tocaron sus manos horadadas, tocaron su costado que lo penetró lo atravesó la lanza. Apareciéndoseles durante, ahí dice el 3, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor se le está apareciendo 40 días resucitado. ¿Y qué estuvo haciendo en esos 40 días el Señor? Dice ahí, les estuvo explicando, hablándoles acerca del reino de Dios. Había cosas, dijo el Señor Jesús, cuando Él estuvo en vida, estaba en vida antes de haber muerto. Les dice, ahorita no pueden sobrellevar esto, les voy a explicar algunas cosas, pero no lo van a comprender. Pero luego el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas y les va a hacer ver. Imagínense que les cuenta a ustedes el Señor Jesús cuando les dijo, voy a ir a casa de mi Padre, voy a preparar morada, y donde yo esté van a estar ustedes. Y se han quedado ellos así como que, pues habló en chino, ¿qué quiere decir? Casa de su Padre, y al templo de Jerusalén, ¿no? ¿Dónde va a ir? Y nos va a preparar un lugar. Y los fariseos no lo entendieron, decían, ¿se irá a matar o qué? ¿Cómo que a dónde va no podemos ir? Y no lo comprendían, pero cuando ya lo ven resucitado y se les aparece, se dan cuenta y dicen, se refería al reino de los cielos, ¿verdad? Que Él iba a ir a prepararnos. Y muchas cosas, cuando el Señor también les dice, derrumben este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Y decían los fariseos y toda la gente del público, decía, ¿cómo, Señor, si este templo nos tardó más de 50 años construirlo, y cómo que lo vas a levantar en 3 días? Pero dice, ellos no lo comprendían, y ya después comprendieron que se refería a su cuerpo. Decía, derríbenlo y en 3 días lo levanto. O sea, crucifíquenme, mátenme, y en 3 días me voy a resucitar. Entonces, todo eso lo empezaron a comprender cuando ya Jesús resucitado durante 40 días les está explicando
la grandeza del reino de los cielos. Y los tenía que preparar el Señor porque los iba a enviar a la gran comisión. Ahorita vamos a ver. Los iba a enviar a la gran comisión. Y fíjese, eso de 40 días, uno dice, ¿por qué 40 días, Señor? Hay mucho en el número 40 del Señor. Vamos a escribir algunas citas. Génesis 7:17. Génesis 7:17. Durante 40 días está lloviendo y Noé está dentro del arca. Durante 40 días es el diluvio, está llueve, llueve, llueve durante 40 días. Y luego ya en Génesis 7:24 dice que las aguas descienden, después de 150 días descienden las aguas. Pero durante 40 días estuvo llueve, llueve, llueve y estaban ellos adentro del arca mientras el juicio de Dios estaba siendo derramado sobre la humanidad. En primer libro de Reyes 19 del 7 al 8, Primera de Reyes 19, 7 y 8, Primera de Reyes 19, 7 y 8, el profeta Elías ayuna durante 40 días. Él acababa de tener una gran victoria derrotando a los profetas de Baal y descendió fuego del cielo, pero luego su fe se desvanece. Primera de Reyes 19, 7 al 8. Luego su fe flaquea, ¿verdad? En su humanidad. Se le olvida a Elías de a quién sirve y se le olvidó esa frase de vive Jehová donde su presencia estoy. Pues se le quebrantó la fe y le dice la mujer esa malvada Jezabel, le dice, así te voy a hacer yo, Elías, como le hiciste, te voy a perseguir. Y Elías huye y dice, no soy mejor que mis padres, Dios, acaba conmigo. Y pensaba él que era el último profeta que quedaba, el último siervo de Dios, y Dios le dice, yo tengo un remanente, y le envía un ángel y le prepara a ese ángel una torta y de pan y agua, y él come, y él dice ahí que camina durante 40 días para ir hacia el monte Horeb, que es también el monte Sinaí, tenía dos nombres, el monte Horeb, monte Sinaí. Ese monte estaba en la península de Arabia, ahorita lo que es Arabia. Es el monte donde el Dios se aparece a Moisés y le da las tablas de la ley. Y eso había pasado siglos atrás, y para Elías ese monte era un monte especial, ¿verdad? Ahí va y busca él en su momento más difícil de aflicción, va y busca a Dios en ese monte. Cuando no encuentra respuesta, es donde Dios se le aparece en medio de un silbo apacible, primero un torbellino, fuego. De hecho hay pruebas arqueológicas de esa cueva quemada, fíjense hermano, luego les enviaré las fotos. Quemado el exterior de la cueva por un fuego muy grande, que la gente dice, ¿cómo hubo un fuego allá arriba en ese cerro altísimo? Para que dice la Biblia, hasta las piedras van a dar testimonio, fíjense, las piedras quemadas en esa cueva donde estuvo Elías. Y Elías va y hace un ayuno de 40 días, Deuteronomio 25:3, Deuteronomio 25, versículo 3, por 40 días los espías de Israel están investigando la tierra prometida, van a Canaán, van dos ahí a escondidas, están viendo y encuentran que hay gigantes y llevan el reporte al pueblo de Israel que aún está en el desierto, todavía no pasaba a conquistar, y durante 40 días están analizando ahí a Israel, están analizando la tierra que van a conquistar. Primera de Samuel 17:16, Primera de Samuel 17:16. Durante 40 días Goliat reta al ejército de Israel. Durante 40 días ese gigante está blasfemando el nombre de Dios, está diciéndole, a ver, si los dioses nuestros de los filisteos son más grandes que los suyos, a veces, y todos le tenían miedo, hasta que ese día 40 llega David, que su papá le dice, llévale unos quesos a tus hermanos, llévales estos quesos, y David dice, ¿quién es este incircunciso? ¿Cómo es posible que todos permitan que esté blasfemando el nombre de Dios? Dice, no voy en mi fuerza, sino en el poder del Espíritu de Dios, no voy con lanza ni jabalina, dice esa famosa frase, sino en el poder del Espíritu de Dios, y lo derrota con una onda, con una piedra en la cabeza. Entonces durante 40 días Goliat está amedrentando, atemorizando al ejército de Israel, en 1 Samuel 17:16. Y Moisés, todos sabemos, 40 días estuvo en el monte Sinaí, ayunando, sin comer, sin beber, allá arriba en la cima del monte, recibiendo las tablas de la ley. Póngale ahí Éxodo 34, 27 y 28. Éxodo 34, 27 y 28. Está allá arriba Moisés en un ayuno, en la presencia de Dios, recibiendo los mandamientos y la tabla de la ley. Las tablas de la ley. Que en realidad no eran tablas de madera, eran de piedra. Dios le dijo, fórjate unas placas de piedra, y ahí Dios lo escribió con su propio dedo, los mandamientos, y eso los guardaban adentro del arca del pacto. Los 40 días está ahí Moisés, y todos sabemos el ayuno que hizo Jesús
en el desierto? Mateo 4 del 2 al 4. Mateo 4, 2 al 4. La respuesta, 40 días también. 40 días estuvo ayunando antes de empezar su ministerio, venciendo toda tentación. Y lo hermoso ahí de Mateo 4 del 2 al 4 dice que después de esos 40 días y 40 noches, dice, sale en el poder del Espíritu de Dios a predicar a Galilea y a todos lados. Aún siendo el Hijo de Dios, aún todo el Señor lo hace en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Él se llena de la presencia de Dios durante 40 días. Todos hubiéramos dicho, Señor, pues no tienes necesidad, tú eres el Hijo de Dios, te lo sabes todo, estuviste a la diestra del Padre, te sabes todos los secretos, todos los misterios, pero el Señor se pone a ayunar y se pone a prepararse y sale en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, Hechos 1:3 dice que en 40 días Él se estuvo apareciendo. Hay un misterio, ¿qué significará? No sé, pero si te fijas, todo esto son batallas espirituales, son guerras. Es un periodo de batalla antes de que venga la victoria. Son juicios también en el arca, siendo protegidos ellos y toda la humanidad siendo juzgada. Un enemigo ahí, un estorbo ahí, el Goliat, durante 40 días y nadie lo puede derrotar. Entonces, no sé, tal vez el Señor nos pueda estar dando ahí una clave, una llave de victoria. Si tú no has visto tu victoria, si no ha venido tu hijo, tu hija a los pies de Cristo, al menos constante durante 40 días, échale, ora y ora y ora y declara, y mi hijo va a venir, y mi hijo va a venir, y ponte a orar y ayunar y algo va a pasar, porque hay algo, hay un misterio ahí que el Señor encierra en 40 días, hay algo, de que un mes y una semana más, de 40 días, algo sucede con el Señor. Y vamos a ver cómo se conectan, número 5 de este estudio, cómo se conectan el final de los evangelios, porque todos leemos ahí que el Señor resucita, se le aparecen a las mujeres, y luego da la gran comisión, y pensamos que es rápido, ¿verdad? Pensamos que es de un día a otro. Bueno, el Señor se apareció, lo ven, pero como estamos viendo, pasan 40 días en todo eso. Se les está apareciendo, le está dando lecciones, les está recordando los evangelios, les está recordando lo que vivieron para que ellos escribieran los evangelios. Y vamos a ver cómo se conectan. Escriba ahí las frases, los versículos. Mateo 28 del 18 al 20, póngale Mateo 28 del 18 al 20. Luego abajito en otro renglón póngale Marcos 16 del 14 al 20. Marcos 16 del 14 al 20. Y luego en el otro renglón más abajo póngale Lucas 24 del 49 al 53. Lucas 24, 49 al 53. Vuelvo a repetir. Mateo 28, 18 al 20. Marcos 16, 14 al 20 y Lucas 24, 49 al 53. Todos esos póngale ahí un corchete o algún paréntesis y una flechita y póngale, se conecta con Hechos 1 del 4 al 12. En Hechos 1 del 4 al 12 es el día 40 donde Jesús, ya es el último día que se está apareciendo y Él se va al cielo y les da la gran comisión. Y entonces los apóstoles empiezan a clamar por la promesa que Dios le dijo, esperen por la promesa del Padre, que iba a ser el derramamiento del bautismo del Espíritu Santo. Entonces esos, Mateo, Marcos, Lucas, son evangelios sinópticos, le llaman, porque casi son espejos, los tres te explican lo mismo. Juan te explica otras cosas diferentes que esos tres no te dicen. Por eso en Juan acaba Jesús hablando con Pedro, ¿verdad? Y le dice 3 veces, me amas, me amas, me amas. Ya no explica esto de la última comisión. Entonces, en esos finales, en el final de los evangelios, cuando va el Señor dando la última comisión, es Hechos 1, 4, 12. Todo eso sucede ese mismo día. En Hechos 1, 4, 12 vamos a leer. Hechos 1, 4 dice, estando juntos, todos los apóstoles estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, que ahí se quedaran, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas nosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca. Eran exactamente 50 días después de la Pascua. Entonces Jesús muere en la Pascua, resucita 3 días después y vamos a sumarle 3 días. Se está apareciendo durante 40 días resucitado, 3 más 40, 43 días. Ahí van 43. Entonces cuando el Señor les dice, ya me voy, les dejo la promesa del Padre, pónganse a rogar porque venga la promesa del Espíritu Santo, yo me voy al Padre, pero voy a estar rogando por ustedes. Cuando le está diciendo eso en Hechos 1 del 4 al 12, y que el Señor se va, ese es el día 43 desde la Pascua hasta entonces.
Entonces, para llegar a Pentecostés faltarían 7 días, ¿verdad? Para que sumen 50 en total. Entonces, durante 7 días es que los apóstoles y los 120 personas que dice que están en el aposento alto están orando durante 7 días. Una semana completa, hermano. De domingo a domingo, o como lo quieras ver, de lunes a lunes. El Señor les da la promesa y ellos vean la perseverancia de estos hombres. 7 días, algunos, si no nos metemos hacia fondo a estudiar, nos quedamos, bueno, se habrán quedado orando un día, algunas horas, media vigilia, 3 horas. No, esos hombres dijeron, yo quiero eso del Señor. Fíjense la perseverancia y lo bonito, para que siempre le digamos al Señor, dame de tu llenura, Señor, y no rendirnos. Fíjense, ellos 7 días estuvieron orando, Señor, dámelo, lléname de tu Santo Espíritu, dame el bautismo de tu Espíritu Santo. Yo quiero ir, como tú dijiste, ir en el poder de tu Santo Espíritu, como tú dijiste, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces van a testificar, entonces van a evangelizar aquí en Judea, en Samaria y en todas las naciones de la tierra. Entonces ellos decían, yo quiero, Señor, ser copartícipe contigo, yo quiero contribuir con mi granito de arena. Ellos decían, yo sé, Señor, que en mi humanidad no puedo, necesito el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, como por ahí dice la Biblia, ¿verdad? No solamente letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces ellos están 7 días, hermano, 7 días orando en el aposento alto. Vamos a Hechos 1, del 12 al 15, vamos a ver. Hechos 1, 12, bueno, ya vimos Hechos 1, de 12 al 15, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino donde era el reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, ahí están otra vez las mujeres que le servían a Dios, a Jesús, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ese versículo es muy importante. En la iglesia tradicional pintan los cuadros de María y alrededor de ella los discípulos hincándose y rogándole, y salve María, y inmaculada, siempre inmaculada, y ruega por nosotros, y una sarta de cosas que no son bíblicas, ¿verdad? Honramos a María, gloria a Dios por ese instrumento que cargó a nuestro Salvador Jesús en su vientre. Y ella dijo que pudo haber sido muerta porque ella, aún antes de ser desposada, aún antes de casar, o sea, se daban en un acuerdo prenupcial, ¿verdad? Yo me voy a casar con esta señorita. Y ahí es donde ella sale embarazada, todavía no vivían juntos. Y era como que todos dijeran, ay sí, no te creemos que el Espíritu Santo vino sobre ti. Y lo pudieron haber apedreado y matado. Y ella dice, haga el Señor como así quiere con su sierva. Ella dice, o sea, puso en peligro su vida. Por así decirlo, se puso como mártir, pudo haber sido apedreada. Y ella dice, no comprendo esto, no sé por qué el Señor escogió a esta sierva, la más humilde de todas, pero Señor, haga su voluntad conmigo. Y ahí está el cántico de María al principio de los evangelios, respondiéndole al ángel y diciéndole, Señor, háganse conmigo, y tú vas a traer salvación, y empieza a decir todo eso. Entonces, ahí en Hechos 1, 14 dice, María, la madre de Jesús, sus hermanos, todos estaban ¿qué? Orando a Dios, pidiéndole la promesa del Espíritu Santo. Nadie está orando a María. Ni nadie le está diciendo, María, derrámanos el Espíritu Santo. No. Ella era una seguidora más de Jesús, una discípula más de Jesús. Y todos están ahí. Hay 120 personas, hombres y mujeres, orando. Y lo que me gusta es que dice, en oración y ruego, fíjese. ¿Por qué pone ruego? O sea, estaban clamando. Tal vez llorando, hermano, imagínense. Tal vez ahí en el piso. Yo cuando recibí a Cristo como Salvador, y sabemos que recibimos a Cristo, y viene a morar en nosotros el Espíritu Santo, porque ya nos dio las arras de la salvación. Y yo le pedí al Señor mucho el bautismo. Dije, yo quiero el bautismo, Señor, lléname de ese poder. No lo comprendo qué es. Y yo lo pedí casi por 3 años. Y lloraba. Y a veces me dolía. Mi papá lo tiene. Mi mamá ya está en la presencia de Dios hace varios años. Y ella también lo tuvo. Y muchos amigos y amigas que conozco. Y veía cómo se ponían a orar en el Espíritu. Y Dios los bendecía. Y muchas cosas muy hermosas. Y yo lloré y le decía, y hasta un momento que dije, Señor, si no me lo quieres dar, bueno, ya es el último día que voy a pedir.
lloré yo y dije, ya Señor, ya me rindo. Y en una velada de oración, esa semana, creo que fue un lunes, y una velada de oración un miércoles, ahí lo recibí. Y me acuerdo de esto con ruego, porque cuando yo lo recibí, hermano, fue algo tan hermoso. Y recuerdo que esa noche habíamos como unas 50 personas en esa iglesia, y el único que lo recibió fui yo. Y yo estaba de rodillas y me empezó a tocar el Espíritu Santo, y como dice la Biblia, de tu interior empieza a correr como ríos de agua. Sentía como que empezaban a brotar palabras, y empecé a alabar a Dios en una lengua que yo no conocía, y empecé a temblar. Y lo único que me hizo la presencia de Dios fue humillarme ante Él. Me puse de rodillas, y mi cabeza la puse en el piso. No me importó el que dirán, diría, no me importa despeinarme, sudar, moquear, no me importa. Habían ahí muchachos, era una iglesia de clase media alta, eran de riquillos, por así decirlo. Y dije, no me importa, porque mi Señor Jesús vale esto y más. A moco colgado, ahí con el sudor y todo, y ahí me quedé. Me quedé alabando a Dios y glorificando su nombre. Dice la Biblia que cuando sucedió el Pentecostés, el derramamiento, dice que empiezan a alabar a Dios en otras lenguas, empezaron a decir las maravillas de Dios. Y la gente que estaba en ese momento visitando Israel, los empiezan a comprender, están alabando a Dios en mi lengua, ¿cómo es posible? Entonces, me acuerdo de esto que dice, con clamor y ruego. Y yo estaba así, llorando, y ahí me quedé, no sé si por 15 minutos alabando a Dios. Y recuerdo que toda la iglesia iban a seguir con el programa, a cantar algo, y todos hicieron un silencio. Y como que todos respetaron ese momento especial y dijeron, Dios está haciendo algo especial con este muchacho, con este chico. Dejémoslo entre él y Dios. Y se fueron todos a tomar un café o algo, y ahí me dejaron. Y luego ya volvieron. Y digo, es algo bien bonito, muy hermoso. Y es una promesa que Dios ha dado a la iglesia. Si tú me preguntas cuál es la ciencia de eso, ¿por qué? Pablo también dice, lloro mucho en lenguas y me edifico, dice, pero también en público espero no hablar tanto, porque luego la gente no va a comprender que estoy hablando con el Señor, a menos que alguien interprete, ¿verdad? Hay un lugar y momento y orden, créeme lo que yo, noches y tardes ahí hablando con el Señor en lenguas, yo y el Señor siendo edificados. Pero es algo muy bonito, hermano, y así como ellos, uno puede comprender, clamaron y rogaron, lloraron tal vez. Imagínense ahí los 120, también María, de rodillas, llorando, Señor, dámelo. Dame el bautismo de tu Espíritu Santo. Dame ese poder, lo necesitamos. No vamos a poder si no estás con nosotros. Y fíjense cómo exactamente ese día de Pentecostés es derramado esto. Y vamos a ver cómo esa fiesta de Pentecostés, ¿qué significa? Vamos a ver lo que significa esa fiesta. Como les digo, esa fiesta los judíos estaban y los israelitas estaban celebrando que Dios le había dado los mandamientos a Moisés. Desde que el Señor saca a Israel de Egipto con la Pascua, que muere el corderito, que cada quien mata un corderito y todos los dinteles de su casa, hasta que Moisés está arriba ya en el cerro, en el monte de Horeb o el monte Sinaí, son 50 días exactamente. Ellos salieron hacia el desierto y no van, porque de ahí, de Egipto hacia Israel, si tú te vas caminando, son como, dicen los expertos, son como 12 días caminando. Pero ellos se desvían hacia la península de Arabia, hasta el sur, hacia el monte de Sinaí está hasta el sur de la península de Arabia. Se desvían muchos días, y aparte que ya que llegan ahí, a las faldas del monte, Dios les dice, santifícate Moisés, y santifica al pueblo. Y acuérdense que el pueblo la regó, hacen un becerro de oro, y Dios lo regaña, y vuelve a subir Moisés otra vez, y Dios le dice, espérate Moisés varios días. Entonces todos esos días que van pasando, probablemente estuvieron ahí 7 días, no sé, en las faldas del cerro, pero exactamente cuando Moisés está arriba, y ya hizo ese ayuno, probablemente se cumplen 50 días en que Moisés está ahí, son 50 días exactos. Y los israelitas celebraban esa fiesta, hermanos, iban todos hacia su país de origen, muchos tal vez por la economía, se iban a trabajar que a Grecia, que a Roma, a la capital de ese imperio era Roma, era como ahorita irte a Estados Unidos, a Miami, irte a un lugar con mejor economía.
Ellos iban a vivir, a trabajar a otros lugares, pero en esa fiesta tenían que regresar todos porque era una fiesta familiar, era un día de reposo completo. Comían, cenaban, y dice la tradición que leían el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que ellos le llamaban el Torá. Lo leían todo el día y toda la noche. Decía, ayer que estaba terminando el estudio, me decía Cristi, lo leían todo y cómo no se cansaban. Le digo, no sé, tal vez un tío lo leía, luego le seguía el sobrino, luego el otro tío, pero leían todos los 5 libros. Era parte de la fiesta. Entonces, por eso, hermanos, es que hay extranjeros cuando ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Dice, vamos a ver, Hechos 2, dice, Hechos 2, 19, a ver dónde está, Hechos 2, sí. Hechos 2 del 5 al 12 dice, moraban entonces, Hechos 2, 5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud, y entonces confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Del lugar de partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Fíjese, un montón de naciones, casi, yo hice una cuenta un día de estos y eran como 12 naciones diferentes, todos escuchando a los 120 hablando en otras lenguas. Y usted no tenga miedo cuando lo reciba, cuando viene de Dios. Fíjese lo que dice aquí, los oían hablar las maravillas de Dios en otras lenguas. El Espíritu Santo que ya está en nosotros, el Espíritu Santo nos va a dar que hablar. Y ellos estaban hablando. ¿Qué estarán diciendo? No explica qué, pero ellos comprendían en romano, en griego, en arameo, en cretense, en idioma de Egipto. Estaban diciendo, mira, están alabando a Dios en mi lengua. ¿Cómo es posible? Si estos señores, estas señoras, pues no han estudiado un idioma. En aquel entonces era muy caro leer. Ahora imagínense estudiar otro idioma diferente en pocas personas. Y sabían que eran personas del pueblo, ¿verdad? No era gente rica. Y decían, ¿cómo hablan mi lengua? Y por algo lo hace Dios en ese momento. Y vamos a ver la conexión final del por qué. Número 7, pónganle las leyes en tablas de piedra y el Pentecostés. Las leyes en tablas de piedra y el Pentecostés. Vimos hace rato en el estudio cómo el Señor estaban celebrando todos esa fiesta, que era cuando recordando cuando Dios les da los mandamientos en tablas de piedra, que era ese antiguo pacto, y ahora el Señor estaba poniendo su Espíritu Santo dentro de ellos, el derramamiento. Ya lo tenían porque ya había resucitado Jesús, pero estaba dando una porción más, un bautismo del Espíritu Santo. Vamos a leer Hebreos 10, 16 al 8. Vamos a Hebreos 10, 16 al 8. Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos no hay ofrenda por el pecado. Hechos 10, 16, 18. Jeremías 31, 33. Si alguien lo encuentra. Jeremías 31, 33. Padre vive en Espíritu Santo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Es lo mismo que Hebreos 10, 16, 18. De hecho, Hebreos 10, 16 al 18 está replicando Jeremías 31, 33. Que ya la ley nos la iba a dar el Señor adentro de nosotros. Y vámonos al más importante de todos, donde conecta el porqué de la fiesta de
Shavuot o Pentecostés y por qué del derramamiento del Espíritu Santo. Es 2 de Corintios 3, del 6 al 9. 2 de Corintios 3, del 6 al 9. 2 de Corintios 3, 6 dice: el cual asimismo, 2 de Corintios 3, 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahí está la clave y está haciendo el paralelismo, está haciendo el empate de cómo el ministerio anterior, el antiguo pacto, grabado con letras en piedra. Y le llama ahí el ministerio de muerte, porque la ley no te podía salvar. La gente se daba cuenta de lo difícil e inútil que era poder cumplir más de 600 mandamientos que eran. Aparte de los 10 principales, sumaban como 600. Y aquí dice que el Señor en ese entonces había grabado en piedra, pero ahora lo estaba grabando dentro de nosotros. Y qué bonito, ¿verdad? Como el Señor, ya no necesitamos ir al muro de los lamentos, ya no necesitamos encontrar el arca perdida. Ahora somos portadores de la gloria de Dios, ¿verdad? Y a veces decimos: ay, Señor, qué compromiso tan grande, Señor. Yo, una vasija de barro, tan erróneo que soy, tanto que me equivoco y tan frágil que soy, que a veces en la primera ya estoy renegando, ya estoy quejándome. Pero así le plació al Señor llenar, depositar ese bautismo de su Espíritu Santo en nosotros para que seamos testigos y podemos ver cómo empezaron a hablar las maravillas de Dios. En otros pasajes de Hechos dice: empezaron a recibir, en otros pasajes que también reciben el bautismo del Espíritu Santo en la casa de Cornelio y en otras casas de otros creyentes, y se empiezan a profetizar, empiezan a hablar las maravillas de Dios. Entonces, por ahí dice la Biblia: abre tu boca que yo la llenaré. Dice por ahí, no me acuerdo qué versículo es, pero dice el Señor: abre tu boca que yo la llenaré. Nosotros tenemos que estar dispuestos, hermanos, y decir: Señor, me encanta la Biblia, me encanta la letra, pero ayúdame a no ser un cabezón, no, que nada me lleno de información, sino cómo lo aterrizo, cómo lo llevo a la práctica. Aquí dice: ama a tu prójimo, y a mi mamá le ayudo a lavar los platos, ¿verdad? Dice: ama a tu prójimo, y soy mal esposo, mal hijo, mal vecino, mal compañero de la iglesia. Aquí dice que comparta tu evangelio, y pues casi no anuncio. Qué bueno que hoy escuché que van a ir a anunciar, gloria a Dios. Y nada pasa por casualidad. La hermana que levantó el clamor tocó varios de esos versículos que íbamos a ver hoy. Y también hoy, como escucho, van a salir a anunciar. Y ya Dios les quería recordar: hey, los he llamado a ser testigos, a la gran comisión, a anunciar, a que no nos quedemos con la bendición nosotros, y a que no seamos egoístas, sino que anunciemos de los milagros que hace el Señor. Y mire, hermano, desde un testimonio que usted dio a una persona allá en la calle: mire, yo estaba enfermo de esto y mi Señor me sanó. Mire, yo, mi vida, mi testimonio personal, déjeme se lo cuento. Yo era así, asada, lo peor, y Cristo me rescató y me dio una oportunidad. Y mire, cada que le alabo al Señor, yo siento aquello como una electricidad, como un fuego dentro de mí, o como un calorcito aquí, que nada me lo llena, nada en el mundo. Y a veces son palabras tan sencillas, o versículos que el Espíritu Santo le recuerde: dile esto, esa persona necesita escuchar esto. El Señor, como dice la Biblia, yo les voy a poner qué decir. El Espíritu Santo lo tenemos dentro de nosotros, y hay que pedirle al Señor: tengo el Espíritu Santo, dame ese bautismo, Señor, dame esa llenura. Y si he sido un poco desatendido en eso, o hace muchos años lo pedí, ya no, ayúdame a recordar cómo esas personas estuvieron por 7 días continuos orando, llorando, clamando hasta que tú se los diste. Y también, acuérdense de mi testimonio: 3 años, 3 años llorando, orando, y hasta que dije: ya, Señor, como que el Señor vio mi punto de que: ok, mijito, ahora sí ya te humillaste todo, de que si me lo quieres dar, y si no, yo te seguiré sirviendo, y me lo dio. Entonces, qué bonito estos estudios. Ahora comprendemos que el Señor se estuvo apareciendo 40 días
se apareció a más de 500 personas y que esos guardias, Señor les juzgue conforme a su maldad, ¿verdad? Que esparcieron la mentira de que los discípulos hurtaron el cuerpo de Jesús, pero no se podía ya detener eso, no se podía detener. Y fíjese, 2024 años después, eso que hizo Jesús, esa resurrección, sigue siendo ese epicentro, sigue rebotando ese poder, y por eso estamos aquí aún, y por eso somos fervientes seguidores del Señor. Como dice la Biblia, recibirán poder, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cierro con esa frase que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios: y si creemos que no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, servimos a un Cristo resucitado, con pruebas que no hay duda, dice la Biblia. 40 días apareciéndose. A casi 1000 personas se le aparece, a 500 y a otras que se les estuvo apareciendo. Comió, lo saludaron. No era una imaginación, no era un espíritu ahí, no era una visión, era Él en cuerpo, Él en un cuerpo glorificado. De un cuerpo que se aparecía y atravesaba paredes porque estaban cerradas las puertas y el Señor ahí estaba. Vamos a tener un cuerpo así, hermanos. No lo comprendemos, pero dice la Biblia que el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado cuando Él venga por nosotros, y vamos a ser transformados a su imagen y semejanza. Y dice uno, qué bonito, Señor, que tal vez estar ahí en el cielo y decir, quiero estar con mi Señor, y con el pensamiento y nuestro corazón vamos a estar ahí inmediatamente en la presencia de Dios, a sus pies, derramando gratitud ahí delante del Señor. Muchas cosas que no comprendemos, que la Biblia es un misterio. Y ese misterio también de los 40 días, ¿qué significará? ¿Por qué 40 días? Entonces, póngase a guerrear. Si tiene usted peticiones bien antiguas o peticiones que dices, Señor, póngase a orar continuamente. Tal vez el punto de quiebre es esos 40 días. Acuérdese Daniel cuando está rogando a Dios. Desde el primer día Dios le envía un ángel para responderle y se le interpone una potestad malvada, el príncipe de Persia. Pero Daniel fue persistente y siguió orando. Y ya el ángel puede llegar y le da el mensaje y dice, Daniel, qué bárbaros, había mucha oposición, pero fuiste persistente. Desde el primer día el Señor envió la respuesta. Así es el Señor, desde el primer día nos responde. Pero en los aires el chamuco y muchos demonios y cosas se quieren interponer. A veces nuestra propia carne es incrédula. Dice, te va a sanar. Como a mí me decía mi propia carne, Carlos, el domingo vas a tener voz. Hombre, mejor es de los hermanos que cancelas. Y yo no me voy a poner a hacer el estudio. Porque ¿en qué Cristo estoy confiando, verdad? En un Cristo resucitado. Y aquí estamos para la gloria de Dios. Ponle pausa, ¿no? Vamos a ponernos de pie.